Bueno, amigos, hermanas, qué lindo estar nuevamente reunidos en un nuevo capítulo, por así decirlo, de este programa, iba a decir de esta telenovela que hemos dado en llamar La Raíz. En este momento estamos en vivo por Tels TV, hoy viernes a las 20 horas, mañana sábado al mediodía vuelve a transmitir Tels TV el programa. Y para los que no lo puedan ver en vivo o mañana al mediodía, después el programa queda subido a mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, que estamos muy contentos, seguimos creciendo en cantidad de suscriptores y en vistas de los videos. Te recuerdo que podés, en la medida que quieras apoyar, suscribirte al canal, activar la campanilla de notificaciones, darle me gusta a los videos, compartir con tus amistades para que esto tenga mayor alcance. Estamos en este estudio conversando, charlando, viendo en la palabra de Dios acerca de una arista de la vida de oración que es el rezo. Y tengo aquí hoy algo un tanto especial, una especie de hojilla de plata que tiene que ver con algo que vamos a ver a lo largo de la clase de hoy. Esta hojilla de plata se relaciona con el rezo, con una oración muy clásica en el judaísmo que se reza, que se repite constantemente, y vamos a ver cuál es más adelante. Quiero, antes que eso, ir a la presentación de PowerPoint y tenemos en las placas, la placa número 9 de la presentación de PowerPoint, un aspecto que habíamos visto de la vida de oración en el judaísmo. La placa número 9, la anterior, Esteban. La placa anterior, exacto, ahí está. Ahí dice mañana, mediodía y tarde. En un instante vamos a ver esto en la palabra de Dios y lo voy a explicar. Pero ahí está el corbán, uno de los términos que analizamos la clase pasada. Corbán, que viene de la raíz karav, acercarse en hebreo, y que está ahí la palabrita escrita en hebreo y que yo la deletreé mal la clase pasada. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Tenemos una letra Kuf, una Reish, una Bet y una Nun Sofit. Una N al final de palabra que es larguita, ahí dice Korban. Yo por error la clase pasada cuando la leí dije una Vav y yo me quedé pensando, esa cosa que te quedás pensando y dije, no, esto no es una Vav. Claro, es una Nun Sofit, ¿verdad? Al fin de palabra. Korban, sacrificio. Vimos que en el judaísmo la oración tiene que ver con el concepto de sacrificio, de acercarse a Dios, de tener un aspecto sacerdotal donde nosotros mediamos con el Eterno. La siguiente diapositiva, ahora sí, Esteban, la número 10, es otra palabrita en hebreo que también vimos la clase pasada y que es el término abodá y que significa servicio a Dios, un trabajo para Dios. Y ahí tenemos también la palabra abodá escrita en hebreo, una ain, una bet, una vav, ahora sí una vav, una dalet y una hei. Servicio, abodá, sacrificio, corbán. Ahora sí, Esteban, me podés ponchar a mí y les puedo contar entonces que vimos la clase pasada que la vida de oración para el judaísmo tiene que ver con estos dos asuntos. Por un lado, el sacrificio, oficiar como un sacerdote que presenta un sacrificio en el altar y su oración sube como una mediación delante del Eterno. No de balde Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y nosotros somos una nación de sacerdotes que ofrecemos sacrificio, ofrecemos una vida de oración. Y no solamente en la charla con Dios, en el tiempo devocional, no solamente al tener una mente orante que está todo el tiempo en comunión con Dios, no solamente dedicando un tiempo para la contemplación, sino a través del rezo también, como lo hace muy claramente el judaísmo. Eso es el sacrificio. Por otro lado, el servicio, el concepto de servicio, de trabajo,
trasuntado en el término abodá. Eso es lo que vimos la clase pasada, entre otras cosas. Ahora, al regreso del cautiverio babilónico, recordemos que el reino del norte, las 10 tribus del norte caen cautivas bajo el imperio asirio, año 722 a.C. El reino del sur, el reino de Judá, va a sobrevivir unos 150 años más en independencia hasta que cae cautivo bajo el imperio babilónico. Todo esto lo vamos a profundizar en nuestro próximo estudio, que es fascinante, y ya te lo voy adelantando, es Israel, tejiendo los hilos de la historia. Entonces, al regreso del cautiverio babilónico, cuando el reino del sur es llevado cautivo, pero 70 años después vuelven hacia el año 536, 537 a.C., unos 10.000 judíos vuelven para restaurar Jerusalén y sus muros, e incluso, por supuesto, el templo de Salomón, en este caso a cargo de Zorobabel. La tradición rabínica afirma que en ese tiempo Esdras, el Esdras de la Biblia, que tiene un libro en el Antiguo Testamento que lleva su nombre, Esdras habría sido quien instauró lo que más adelante y hasta el día de hoy se conoce en el judaísmo como Sidur. Una práctica que es el Sidur y que es un libro de oraciones que se rezan, que se repiten. El término Sidur proviene del término Seder. Cuando nosotros vimos la última cena, vimos el Seder de Pesaj judío, que significaba orden, porque hay un orden que se sigue a lo largo de esa cena, y es la orden de Dios, además, celebrar la cena de Pascua. El término Sidur, que es un compendio de oraciones y de rezos, viene precisamente de ese término también, orden. Es una serie de oraciones que tienen un orden, que son un orden también, una orden de Dios para que nosotros de alguna manera las recemos. Es un libro guía que te lleva a hacer oraciones por la mañana, al mediodía y a la tarde, que eran las horas precisas en las cuales se ofrecían los sacrificios de animales en el templo. Sacrificios que se llevaron a cabo hasta el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, de la dinastía Flavia, hijo del emperador Vespasiano en ese momento, unos años después Tito va a llegar a ser emperador a la muerte de su padre. Esto lo vimos en el primer estudio también, Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. Entonces el general Tito destruye el templo en el año 70 y por lo tanto deja de haber sacrificios a la mañana, al mediodía y a la tarde. Los sacrificios de animales a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3 de la tarde, la hora en que murió Jesús, cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde. Entonces, a partir de ese momento, de alguna manera en el judaísmo, al no tener más templo los judíos y no poder sacrificar más animales en esas horas y derramar su sangre, se entiende en el judaísmo que hoy día esos sacrificios de la mañana, el mediodía y la tarde, que Jesús los observó, que sus discípulos los observaron, que María su madre lo observó, bueno, porque eran judíos y se vivía así en aquel momento, era parte de la cultura judía, a partir de la destrucción del templo, esos sacrificios de animales fueron sustituidos por oraciones. Entonces los judíos en esas horas, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde, realizan rezos que están contenidos en este libro que es el Sidur, que si bien la manifestación escrita del Sidur recién data de aproximadamente 10 siglos, es decir, el año 1000 después de Cristo, plena Edad Media, ahí es cuando se compila en forma escrita el Sidur, pero originalmente estas tradiciones venían pasando de boca en boca por tradición oral de hacía ya 1500 años antes del año 1000 después de Cristo. Es decir, hace 2500 años que esto ya es tradición en el pueblo judío. Se escriben estos libros hacia el año, o este libro, el Sidur, con los Sidurim, con las bendiciones, se escribe hacia el año 1000 después de Cristo por diferentes rabinos,
que deciden transformar esa tradición oral, ponerla por escrito. Pero ya venía con mucha antecesión, ¿verdad? Venía compilado de mucho tiempo atrás en forma oral. En este libro de Sidur hay oraciones específicas de la Torá, como por ejemplo la Shema, que la clase pasada vimos un video conmovedor de un judío rezando la Shema en hebreo. Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que es el gran mandamiento que también lo cita Jesús en los evangelios, cuando le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, la Shema está contenida en el Sidur, para que los judíos la recen constantemente, repitiéndola con esas exactas palabras. También está en el Sidur, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y los judíos rezan los 10 mandamientos de modo tal de incorporarlos e internalizarlos. También están los salmos. También está la oración de María, la hermana de Moisés, por ejemplo. También está la oración de Moisés. Estos textos bíblicos y otras oraciones están contenidas en este libro de rezos del judaísmo y los judíos rezan constantemente esto. Lo rezan, lo repiten con las mismas exactas palabras. Hay un sidur para los judíos sefaradíes, que son los judíos del norte de África, el Medio Oriente, la Europa Oriental y la Europa Latina, como por ejemplo España o Francia. Pero hay también un sidur para los judíos askenazíes, que son los judíos que tienen ascendencia en la Europa Oriental, Rusia, porque recordemos que con la diáspora del año 70 los judíos se reparten en todo el mundo antiguo conocido. Y de ahí van a venir estas dos grandes ramas, los judíos sefaradíes y los judíos askenazíes. Los askenazíes, los de la Europa Oriental, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Austria, Alemania, Rusia. Los sefaradíes, los judíos de Portugal, España, Francia, el norte de África, Turquía, etc. También hay una línea más, que es la línea proveniente de Eritrea y Etiopía, en África. Entonces, en cuanto a estas tradiciones de por qué orar estas oraciones de mañana al mediodía y a la tarde, por qué rezar la Shema, o la oración de Moisés, o la oración de María, la madre de Moisés, o los salmos, a la mañana, al mediodía y a la tarde. A las 9 de la mañana, a las 12 y a las 15 horas. ¿De dónde viene todo esto? Tarde y mañana y al mediodía. Bueno, el Salmo 55, versículo 17 dice, tarde y mañana y mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces, hay tradiciones en el judaísmo que son tradiciones humanas, podríamos decir, que no están necesariamente mandatadas en la palabra de Dios, pero sí están fundamentadas en la palabra de Dios. Cosa que también pasa mucho con el catolicismo, que fue transformando algunas tradiciones fundamentadas en la palabra de Dios en una especie de dogma, o en una costumbre muy arraigada. Nosotros los protestantes, yo como evangélico y los protestantes, no tenemos esas costumbres, somos muy de la Biblia, la Biblia, la Biblia. Eso viene de Lutero, porque Lutero, en las 5 solas de Lutero, una de las 5 solas, de los 5 grandes pilares de la revolución luterana, fue solo la palabra, sola scripta, solo la escritura. Y nosotros quedamos con eso muy impregnado de Lutero, los protestantes, pero, por ejemplo, los católicos o los judíos tienen mucho de tradiciones que después se van metiendo y se transforman casi que en un dogma, y que si bien no están mandatadas en la Biblia, pero están fundamentadas en la Biblia. Como por ejemplo esto, Salmo 55, 17, tarde y mañana y al mediodía oraré. A las 3 de la tarde, a la mañana a las 9 y al mediodía. Entonces los judíos oran a la mañana, al mediodía y a la tarde. Daniel 6:10
Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento, inspirado por el Espíritu de Dios, nos habla de que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, mañana, tarde y noche, a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde. Basado en estos textos y otros es que la tradición rabínica asocia también a los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con las oraciones de la mañana, el mediodía y la tarde, lo que serían para el judaísmo las horas tercera, sexta y novena, porque recordemos que el día en el judaísmo comienza a las 6 de la mañana. Es decir, que a las 9 de la mañana es la hora tercera del día, el mediodía es la hora sexta y las 3 de la tarde es la hora novena. Las 6 de la tarde sería la hora duodécima y ahí ya comienza la noche. Con la salida de la primera estrella comienza la noche. Ahora, qué interesante que nosotros como judíos mesiánicos o como cristianos podamos decir que para nosotros las oraciones de la mañana, el mediodía y la tarde pueden tener que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre el número 3 metido ahí en toda la tradición judeocristiana. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1, cuando los apóstoles sanan al cojo, habían subido al templo a la hora de la oración. Pero miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 10 de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿a qué hora? ¿A cualquier hora? No, a la hora novena, la de la oración. La hora novena eran las 3 de la tarde, la hora de la oración. Por otra parte, esto está en Hechos 3.1. Hechos 3.1. Ellos suben al templo a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, faltando nada más que 3 horas para que termine el día y comience la noche. Pero en Hechos 10.9, ahora sí, Hechos 10, capítulo 10, versículo 9, en Jope, en casa de Simón el curtidor, dice que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, el mediodía, la oración del mediodía, mañana, mediodía y tarde. Cuando se venía el mediodía, Pedro dijo, voy a subir a orar, como lo hacen todos los judíos, como lo hacía Jesús, como seguramente lo podían hacer también María, su madre, José, su padre adoptivo, porque el Padre del Señor es la sombra del Espíritu Santo que cubrió a María. El Sidur del mediodía. Entonces encontramos a Pedro cuando recibe la revelación, ¿verdad?, de parte de Dios, no llames tú a nada inmundo, que yo he santificado, a aquellos animales, el lienzo con los animales. Bueno, eso sucede al mediodía, cuando Pedro había subido a orar a la azotea a la hora sexta, al mediodía. Esto nos lleva a entender que en efecto los judíos y los cristianos, los primeros cristianos que eran todos judíos, mantenían esta tradición de presentarse delante del Señor a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y en esas instancias no solamente hablaban con el Señor con sus palabras, sino que repetían oraciones. Ya de hacía 500 años atrás, cuando habían vuelto del cautiverio babilónico, ellos venían con esta costumbre y recitaban o rezaban la Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, rezaban la oración de Moisés, la oración de María, la hermana de Moisés y Aarón, rezaban salmos, etcétera, ¿verdad? El rezo, oraciones escritas que podemos repetir y lo importante es que lo hagamos no de manera mecánica, sino de manera intencional, que eso lo voy a explicar ahora en un instante. Pero quiero decir antes de esto, de rezar de manera intencional, que Jesús no estaba en contra del rezo
es decir, de repetir una serie de palabras. Cuando él critica a los fariseos, que nos dice Lucas capítulo 20, versículos 45 al 47, Lucas 20. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto, atención, por pretexto, como diciendo, para dorarles la píldora, para hacer una performance de que soy un gran religioso y para poder entrarte y seducirte de modo que tú me des dinero, me des ofrendas, etc., por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús no está criticando hacer oraciones, sino hacerlas por pretexto. Jesús no está criticando repetir una oración aprendida escrita por otro, mucho menos cuando es palabra de Dios, como la Shemá, la oración de Moisés, la oración de María, la hermana de Aarón, o los salmos. ¿Cómo Jesús va a criticar que una persona rece un salmo? O que rece la Shemá. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando a él mismo le preguntaron cuál era el gran mandamiento, él dijo: ¿cómo me preguntas eso? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que Jesús critica es el hacerse el espiritual con el afán de obtener un beneficio, como hacían estos sinvergüenzas que seguramente se acercaban a las viudas con dinero y, claro, las seducían, ¿entendés? Viene el rabino, el maestro de la ley con unas largas ropas, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, me cautiva, no, a este siervo de Dios le voy a dar dinero. Como vieron que hoy día pasa con los chamanes en Latinoamérica, la gente que se va tras los chamanes, los brujos, en el Perú, por ejemplo, con todo el tema de los incas, y allá van, y cuánta gente de dinero, y sobre todo mujeres, que seducidas por toda esa mística, van atrás de los chamanes, y obviamente dejarán muy buenas ofrendas. Lo mismo, les dejarán muy buenas ofrendas. Lo mismo pasa en la India, con Sai Baba, con toda esta gente que viene con una revelación supuestamente tipo mesiánica, y allá, claro, se visten con unas túnicas largas, vienen con una perorata, bla, 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 y seducen. Y muchos de ellos convencidos de que están en la verdad, ¿no? Bueno, pero ellos seducen y la gente los sigue. Y esto también sucedía en el judaísmo, seguramente con estos escribas o maestros de la ley, que aprovechaban la volada de saber la palabra, pero la adornaban vistiéndose de determinada manera. Como hoy día también, sin ir más lejos, pasa con muchos maestros judio-mesiánicos. Ustedes pueden encontrar en YouTube, bueno, si ustedes quieren ver gente vestida de manera característica, con determinados atuendos, con determinados peinados, bueno, métanse a ver predicaciones de maestros judíos mesiánicos, porque es como que lo hace muy pintoresco. Bueno, yo ahora estoy con una kipá, pero no me considero un maestro judío mesiánico, tranquilos, y estoy con una kipá por respeto al pueblo judío, y ya dije, he explicado varias veces que la kipá no es que sea judío, sino que cualquiera puede usar una kipá, como respeto, como diciendo hay una autoridad sobre mí que es el Señor. Pero digo, son muy pintorescos los judíos mesiánicos, muchos maestros judíos mesiánicos, no los estoy criticando mal, estoy diciendo que le dan color, ¿no? Y a la gente le gusta eso. Y yo, que en algún momento participé de una congregación judío-mesiánica, a todos nos gusta ver a las danzantes vestidas con ropas que supuestamente tienen que ver con Israel, ver determinados colores, ver determinada tradición, ver un shofar, el cuerno de carnero en el altar. Bueno, es darle un color pintoresco. En este caso, los escribas aprovechaban todo lo pintoresco que tiene el judaísmo, no todos los escribas, algunos, y bueno, con eso trataban de seducir a la gente. Y el Señor Jesús critica eso, pero no critica el hecho de rezar, el hecho de repetir una oración, porque muchas veces en nuestras iglesias protestantes se dice, no recemos porque el Señor no está de acuerdo a vanidad. No, eso no es vanidad. Lo que es vanidad es, como dice la palabra en Lucas, por pretexto hacer esas oraciones.
para hacerme el santo, para hacerme el que mirá cuánto sé de la Biblia, mirá cómo se memoria esta oración. Y con eso tratar de seducir. Eso es lo que Jesús condena, pero no condena el hecho de repetir oraciones porque él mismo las repetía. En el judaísmo, les puedo decir, por ejemplo, que incluso hay un salmo para cada día de la semana. En este Sidur, en este libro de bendiciones y de oraciones, por ejemplo, los domingos está pautado que se rece el Salmo 24. Los lunes el Salmo 48. Los martes el Salmo 82. Los miércoles el Salmo 94 y el Salmo 95 hasta el versículo 3. Los jueves el Salmo 81. Los viernes el Salmo 92. Los sábados los viernes el Salmo 93, el sábado el Salmo 92. Y no es que yo con esto estoy diciendo que de acá tenemos que salir corriendo a rezar el sábado el Salmo 92 y el viernes el viernes el Salmo 93, etc. No es el objetivo de este taller, ¿sí? Imitar este estilo de vida tal cual, o salir corriendo a comprarme un sidur sefaradí, por ejemplo, para ver qué rezar, o salir corriendo incluso a comprarme un sidur judío mesiánico, porque hoy día también existe un sidur, un libro con oraciones para que los judíos mesiánicos, los judíos que creemos en el Señor Jesucristo, podamos repetir esas oraciones. Bueno, no es el objetivo de este taller. Si lo querés hacer, no estaría mal, pero no obsesionarse tampoco por eso, pero no estaría mal. Pero sí que nosotros como protestantes podamos abrir un poquito la cabeza y entender, darnos espacio para entender que podemos aceptar otro estilo de vida de oración, más allá de la mente orante o la oración coloquial, y entender que el rezo es una arista de la oración que la tiene muy desarrollada el judaísmo y que no está mal, y podemos ser respetuosos en ese sentido. Lo importante es no caer en la vana repetición. Y esto era lo que condenaba a Jesús, además del pérfido corazón, la vana repetición, ¿verdad? Como que el rezo se transforme en algo mecánico. Por lo cual la oración ha de ser intencional, no mecánica. Por eso muchas veces en el Muro de los Lamentos nosotros vemos que los judíos están, por ejemplo, están orando y vieron que se mueven ellos, mueven su cuerpo. O en vez de estar hablando y diciendo algo en forma hablada, cantan la oración. Como el video de la semana pasada, donde el judío sefaradí cantaba la Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él cantaba eso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos cantás una oración o cuando vos acompañás la oración con el movimiento, eso te ayuda a darle intencionalidad a tu rezo. Por supuesto que también esto se hace con el objetivo de ser obediente a Dios, porque Dios dice, y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, en ese movimiento del cuerpo, estoy también demostrando que estoy adorando a Dios con todo mi ser. Lo mismo pasa mucho en iglesias protestantes, ahí nosotros llevamos la delantera sobre los católicos porque adoramos con mucha libertad en nuestras iglesias, sobre todo en las congregaciones pentecostales. Y como decía el apóstol Pablo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y vaya si en nuestras congregaciones no lo hacemos. Y levantamos manos santas y hay todo tipo de manifestaciones emocionales con el cuerpo, las cuales son muy bienvenidas y muy necesarias y muy saludables. Bueno, los judíos lo hacen también con esa intención de adorar al Señor con todo su ser, pero también es una estrategia que te ayuda a estar concentrado en lo que vos estás diciendo. Los docentes, yo soy docente, soy profesor de inglés, hace muchos años, hace varias décadas. Los docentes sabemos que hay alumnos que aprenden más por lo auditivo, mientras que hay alumnos que son más visuales y aprenden más por lo que ven. Y hay alumnos que aprenden más con el movimiento, ¿verdad? Son kinésicos.
Nunca sé si es kinésico o kinestético, kinésico me parece. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que a veces en la clase se están moviendo, o por ejemplo un alumno que está con un lápiz y lo está moviendo, y no es que esté distraído, al revés, es su forma de concentrarse y de poner atención a lo que está diciendo el profesor. Entonces, cuando yo en la oración me muevo, o cuando yo canto la oración, yo me estoy ayudando a darle intencionalidad a la oración. Eso se llama en hebreo kavaná. La kavaná es la intención que yo le pongo a la oración. Y por eso los judíos oran de esta manera. Bueno, dicho todo esto, vamos ahora a entrar en un momento especial. Se viene la revelación de este rollo de plata que tengo acá, pero antes Esteban nos va a compartir un video. Bueno, muchas gracias, Esteban. Ahí hemos soltado bendición del cielo sobre tu vida. Lo que acabas de recibir es esto. Es la bendición sacerdotal aarónica. El Birkat HaKohanim. Es un texto muy conocido que está en Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Lo voy a leer. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice el Señor. Esto es la bendición sacerdotal arónica. El sacerdote Aarón, hermano de Moisés, y sus hijos ministraban al pueblo usando esta bendición. Nosotros, la iglesia, la asamblea de creyentes en Yeshua, en Jesús, nuestro sumo sacerdote, tenemos el sacerdocio de Jesús. Esto es lo primero que quiero aclarar. El apóstol Pedro dice con palabras precisas: somos linaje escogido, real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Nuestro llamado es anunciar las virtudes del Señor, poner el nombre del Señor sobre todos los mortales. De esta forma colaboramos en la expansión del reino y traemos gloria al nombre del Eterno. Ahora, alguien puede decir: bueno, pero para hacer la bendición arónica tenés que ser de la tribu de Leví, porque es una bendición de los levitas. Aarón era un levita y sus hijos también. Moisés también era un levita y María, su hermana, por supuesto. Eran todos de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Pero ¿cuál es el tema? Que Jesucristo
es sacerdote según otra orden sacerdotal, porque Jesucristo no es descendiente de la tribu de Leví. Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá. Entonces alguien puede decir, Jesús nunca rezó esta oración, nunca la soltó sobre sus discípulos, porque él era sacerdote, pero de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Sin embargo, el sacerdocio del Señor Jesucristo es el sacerdocio de Melquisedec. Esto lo encontramos en el Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote que sale a recibirlo a Abraham en el Génesis, pero que es figura del Mesías, figura del Dios eterno. Y el sacerdocio de Jesucristo es del orden de Melquisedec. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec abarca al sacerdocio arónico o al sacerdocio levita al tiempo que lo trasciende. De modo tal que Jesucristo tenía todo el derecho del mundo, pese a no ser descendiente de la tribu de Judá, de rezar la bendición sacerdotal arónica. Y nosotros, como discípulos del Señor Jesús, de Yeshua HaMashiach, tenemos también todo el derecho de rezar esta bendición sobre las demás personas, aunque no seamos descendientes de la tribu de Leví. Pero puede ser que dentro del pueblo cristiano haya gente que tenga la sangre de la tribu de Leví. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos Israel tejiendo los hilos de la historia. Y nosotros podríamos pensar que cuando el Señor Jesucristo resucita, y en Lucas 24:50, y ora sobre sus discípulos, levantando las manos y bendiciéndolos, dice la palabra, no dice qué oración rezó, no dice cómo Jesús bendice a sus discípulos una vez que Él ya estaba resucitado en el camino a Emaús. Pero qué lindo sería pensar que de pronto el Señor le soltó a los discípulos la bendición sacerdotal de Números. Vamos a hacer historia ahora y vamos a analizar el valor numérico de contenido en esta oración, porque en el judaísmo, cuyo alfabeto tiene 22 letras, cada letra tiene un valor numérico. La Aleph vale 1, la Bet vale 2, la Gimel vale 3, como si en español yo dijera la A vale 1, la B vale 2, la C vale 3. Esto nos permite hacer muchos juegos, porque después cada palabra, si cada letra tiene un valor numérico, cada palabra también tiene un valor numérico. Y entonces se pueden hacer muchas asociaciones que son muy interesantes y muy ricas y que aportan un mensaje que va más allá de lo racional, por así decirlo, y empieza a tocar lo místico. Y es muy interesante, es muy rico. En parte esto se conoce como la gematría o la gematría. ¿Sí? Pero vamos a hacer historia específicamente entonces y vamos a estudiar la bendición sacerdotal arónica en su valor numérico también. Pero quiero antes hacer una explicación de por qué este rollito de plata. Bueno, en 1979, 89, 99, 9, 19, hace más de 40 años, el arqueólogo israelí Gabriel Barkay, de la Universidad de Bar Ilan, realizó una excavación en las cuevas de Ketef Hinnom, al suroeste de Jerusalén, en donde encontró 2 pequeños rollos de plata. Y yo acá tengo una simulación, una ilustración de esos rollos de plata, con la inscripción del nombre de Dios. Es decir, por fuera, esos rollos de plata tenían la inscripción Yod Hei Vav Hei, que es lo que se conoce como el tetragrama. Las 4 letras en hebreo de donde viene el nombre de Dios, Yahweh, Yahvé o Jehová. Son 4 letras sin consonantes, Yod Hei Vav Hei. Entonces, este arqueólogo, Gabriel Barkay, descubre los rollos de plata con la inscripción del nombre sagrado de Dios. Entonces dijeron, lo que hay adentro de estas hojillas de plata debe de ser muy precioso. 25 años más tarde, estábamos hablando del año 1979,
Es decir, hacia el año 2004, menos de 20 años atrás, los investigadores de la Universidad del Sur de California confirmaron la datación de estos dos rollos de plata para finales del siglo VI antes de Cristo y descifraron su contenido. Le llevó mucho tiempo, 3 años le llevó, si no me equivoco, sí, 3 años de ardua labor desenrollar esas hojillas de plata que eran del año 500 o 600 antes de Cristo, y descubrieron que lo que estaba escrito adentro de esas hojillas de plata era precisamente la Birkat HaKohanim, lo que se conoce como la bendición sacerdotal arónica, de Números capítulo 6. ¿Sí? El hallazgo constituye el texto bíblico más antiguo con que contamos, porque es 4 siglos anterior a los rollos del Mar Muerto. Hacia el año 1950 se descubren los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, en el desierto de Judea. Eso fue el hallazgo arqueológico más importante quizá de la historia. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de los rollos del Mar Muerto? Nosotros hasta ese momento teníamos copias de la Biblia, por ejemplo en español la versión Reina Valera, en inglés la versión King James y todas las diferentes traducciones, pero esas traducciones vienen de una copia, es decir, esas traducciones se hicieron en base a un texto anterior. Y ese texto anterior o ese manuscrito anterior en base a un manuscrito anterior. Y así podemos ir para atrás en el tiempo y llegar a los primeros siglos después de Cristo y las primeras copias o trozos de pergaminos, porque tenemos que entender que la palabra se escribía en pergaminos, se escribía en cueros de animales, entonces eso no era muy duradero, se iba perdiendo, más si había humedad en el lugar en el cual estaban, no duraba mucho tiempo. Entonces, claro, antes de que eso se perdiera, alguien hacía una copia más nueva. Y de esa manera se fue conservando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la riqueza del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto de Qumran? Que yo de repente tenía, no sé, voy a decir algo por decir, no digo que sea así, pero por ejemplo, el libro de Isaías, traducido con sus 66 capítulos, y de pronto el manuscrito más antiguo con el que contábamos del libro de Isaías era del siglo VI después de Cristo, año 600 después de Cristo. Una copia ahí que un monje había hecho, quién sabe de dónde, y en efecto, cuando íbamos a la copia del siglo VI y vamos a la versión de hoy día de Isaías, vemos que no hay diferencias. Ahora, se descubren en el año 1950 los rollos del Mar Muerto, que datan del siglo II antes de Cristo, 800 años antes que el siglo VI, y encontrás el libro de Isaías, y cuando lees el libro de Isaías según los manuscritos de los rollos del siglo II antes de Cristo, es exacta la traducción a la del siglo VI después de Cristo y a la del siglo XX. Entonces, la Biblia es el libro que más se ha traducido y el libro del cual más copias hay y más manuscritos hay. Te voy a decir algo también que no es exacto, pero para ser bien gráfico y que se pueda entender. Nadie duda que la Ilíada fue escrita por Homero. La Ilíada del año 500 a.C. en la época de los griegos, la Grecia clásica. De la Ilíada de pronto hay 4 o 5 manuscritos. Y entre ellos difieren bastante las versiones. Sin embargo, es decir, en algunos detalles, en algunos nombres, en algunos sucesos de la narración. Sin embargo, nadie pone en tela de juicio que es la misma historia, que es la Ilíada y que fue escrita por Homero. Y de repente tenés 4 o 5 manuscritos que se fueron conservando antiguos a lo largo de los años. Bueno, de la Biblia no tenés 4 o 5 manuscritos. De la Biblia tenés cientos de manuscritos. Miles prácticamente de manuscritos. Y lo increíble es la exactitud del texto bíblico. Y que cuando descubrieron algo como los rollos del Mar Muerto, se toparon con que era exacto. Es decir, que la versión que teníamos de aquel viejo manuscrito del siglo V después de Cristo
era idéntica a la de 700 años antes, con lo que se descubrió en los rollos del Mar Muerto. Entonces, imagínense cuando se descubre la bendición sacerdotal arónica en la hojilla de plata, no del año 200 a.C., sino del año 600 a.C., y los arqueólogos, después de 3 años de ardua labor, abren la hojilla y descubren el texto de Números 6, versículo 24 en adelante, la bendición sacerdotal arónica, exactamente la misma. Es el texto más antiguo que tenemos de la Biblia, es la versión sacerdotal arónica, hasta ahora descubierto. Puede ser que en algún momento se descubra otro texto. Lo que pasa que, como digo, si fueron escritos en cueros de animales, o papeles, o pergaminos, papiros, evidentemente están destruidos, porque no pueden haber resistido el paso del tiempo. El milagro de los rollos de Qumran es que es un desierto, entonces no hay humedad, y a su vez todos los rollos bíblicos y otros escritos estaban adentro de ánforas, enrollados, en cavernas, donde no recibían humedad y no recibían la luz del sol. Entonces, claro, se mantuvieron intactos, pero es muy difícil que eso vuelva a suceder. En este caso pudo suceder porque era una hojilla de plata. Entonces, si estuviera grabado en piedra o si estuviera grabado en otro tipo de metal, sí. Pero si fueron escritos en pergaminos o en pieles de animales, de cordero, por ejemplo, es muy difícil que se conserven manuscritos antiguos. Pero la Biblia es fiel, esto a nivel hasta científico, digamos. Ahora, entrando a analizar la bendición sacerdotal, arónica, ¿no? El segundo verso en hebreo posee 2 letras más que el primer verso. Y el tercer verso posee 2 letras más que el verso anterior. Vamos a ir, Esteban, si te animás, a la diapositiva número 12, para que se entienda de lo que estoy hablando. En la presentación de PowerPoint, la diapositiva número 12, la número 12, me salté un par de diapositivas y vamos hasta la 12, Esteban. La anterior a esa. Exacto, ahí. Esta diapositiva tiene la sacerdotal arónica y acá ustedes van a entender lo que digo de los versos. El Señor te bendiga y te guarde es la primera parte. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia es la segunda parte. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz es la tercera parte. Esas son las 3 partes de la bendición sacerdotal arónica. Si yo las leyera en hebreo, nosotros lo que vamos a descubrir es que la segunda parte tiene 2 palabras más que la primera y la tercera parte tiene 2 palabras más que la segunda. Hay una diferencia de 2 palabras más y 2 palabras más. Va en un increyendo. ¿Y cuál es el valor del número 2 en hebreo, o a qué asociamos el número 2 en hebreo? Con la letra Bet, que es la letra número 2 del alfabeto, que significa casa, entre otras cosas. Por lo tanto, de ahí es que se entiende que esta bendición es para la casa, para la iglesia, para el cuerpo del Señor. Es una bendición que no se debería de rezar para los que son de afuera, sino que solamente para la iglesia. Pero además, si no solamente contamos las palabras, sino que si contamos las letras, en hebreo vamos a descubrir 15 letras en el primer verso, 20 letras en el segundo verso y 25 letras en el tercer verso. Es decir, hay una diferencia de 5 y 5, 15, 20 y 25. 5, 5, 5. ¿Con qué podemos asociar el número 5 en el hebreo? Con la quinta letra del alfabeto, que es la letra Hei, y que es tipo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Es decir, la presencia del Espíritu de Dios es el don más precioso sobre la vida de un ser humano. Eso es lo que nos está diciendo la bendición. Ahora, ven que hay diferentes colorcitos en la diapositiva. Porque por un lado hay 3 verbos, el verbo bendecir, el verbo guardar y el verbo resplandecer. Y por otro lado hay 3
Sustantivos: rostro, misericordia y paz. Nosotros vamos a analizar los 3 verbos y los 3 sustantivos. Ahora sí, si vamos a la siguiente diapositiva, Esteban, podemos ver los 3 verbos en hebreo: baraj, llamar, or. Bendecir, bendecir, guardar y resplandecer. Baraj, llamar, or. Y los 3 sustantivos: panim, hen, shalom. Rostro, misericordia, shalom. Misericordia o gracia. Rostros, misericordia y paz. Baraj, llamar, or, panim, hen, shalom. Y si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos la bendición escrita en hebreo. Yevarejeha Yahweh veishmereja. Yaer Yahweh panad aleja bijuneja. Isa Yahweh panad aleja veyasem leja shalom. El Señor te bendiga y te guarde. Yevarejeha Yahweh veishmereja. El Señor alce sobre ti su rostro. Yaer Yahweh panad aleja bijuneja. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Isa Yahweh panad aleja veyasem leja shalom. Es lo que escuchábamos en el video que compartió Esteban. Con la diferencia de que en el video ustedes habrán visto que no decía la palabra Yahweh, que es el nombre sagrado de Dios, sino que decía la palabra Adonai, mi Señor. El tema es que en el judaísmo, y ya me podés ponchar a mí, Esteban, si querés, es tan sagrado para los judíos el nombre de Dios, ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, que desde tiempos muy remotos ellos dejaron de escribir Yahweh en el Antiguo Testamento, el nombre sagrado de Dios, el tetragrama, ese tetragrama que estaba escrito por fuera de la hojilla de plata, cuando los arqueólogos la descubrieron, Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh. Es tan sagrado el nombre del Señor que los judíos desde mucho tiempo atrás, los escribas que hacían las copias de la palabra de Dios, de la Torá, y que eran muy fieles, y a ellos le debemos también que la Torá, el Antiguo Testamento, nos haya llegado a nosotros en perfectas condiciones, con una fidelidad absoluta. Bendito sea el pueblo judío. Entonces, ellos tienen un respeto tan grande por el nombre sagrado de Dios que en un momento ellos dejaron de escribir Yod, Hei, Vav, Hei y empiezan a escribir en lugar de Yod, Hei, Vav, Hei o Yahweh, empiezan a escribir Adonai, que es uno de los títulos de Dios, mi Señor, de modo tal que no se manoseara el nombre de Dios. Por eso también en el video que vimos, la oración sacerdotal arónica está cantada diciendo Adonai y no diciendo Yahweh. Pero yo la quiero enseñar diciendo Yahweh porque el nombre sagrado de Dios, si bien no es para manosearse, pero sí se puede usar en determinados contextos como este. Estamos en una clase, estamos en reverencia delante del Eterno. Yo hasta simbólicamente y exteriormente me he puesto una kipá para querer decir que hay un Dios que está sobre mí y que yo tengo temor de ese Dios, un temor reverente, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él está por sobre todas las cosas y está por sobre mi vida y por sobre tu vida, por sobre la vida de Esteban. Entonces, en este contexto podemos aprender la bendición sacerdotal arónica con el nombre de Dios. No necesitamos decir Adonai, mi Señor, sino que podemos decir Yahweh. Y por eso yo hoy voy a cantar esta bendición sobre tu vida. La voy a cantar. Recordemos que la kavaná, la intencionalidad, se logra a través del canto. Si yo repito y repito y repito como un loro esto en manera mecánica, de pronto llega un momento que ni entiendo lo que estoy diciendo. Mientras que si yo canto la bendición, yo voy a ser consciente de lo que te estoy diciendo. Entonces yo te puedo decir a ti, Yevarejeha Yahweh veish
veishmereha. El Señor te bendiga y te guarde. Yevarejeha Yahweh veishmereha. Aleluya. Yaher Yahweh panav eleja bijuneja. El Señor alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Yaher Yahweh panav eleja bijuneja. Isa Yahweh panav eleja veyasem leja shalom. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Isa Yahweh panav eleja veyasem leja shalom. Vamos ahora, Esteban, a mostrar de vuelta la diapositiva 14, donde está escrita la bendición sacerdotal arónica en hebreo, para que la podamos cantar juntos. Yo la voy a cantar una vez más y vos después la podés cantar sobre quienes tú quieras. En el judaísmo, como expliqué, esta bendición es para la casa, es para la iglesia, por aquello de que hay una diferencia de 2 palabras más y 2 palabras más, y la letra Bet se asocia con la letra casa, con la palabra casa, entonces esta bendición es para la casa. Pero nosotros, en fe, podemos tener el arrojo de bendecir con esta bendición aún a un no creyente, en la convicción de que ese no creyente puede llegar a ser pueblo de Dios. Hoy no es parte de la casa, pero de pronto mañana puede ser parte de la casa, puede ser parte de la iglesia. Por eso vamos a hoy terminar la clase rezando, cantando esta bendición. Y vamos entonces, Esteban, sí, ponchame ahí la diapositiva, la diapo, la placa, la número 14, y vamos a cantar la bendición sacerdotal arónica. Antes de cantarla, vamos a repasar un poquito el significado. Yevarejeha Yahweh veishmereja. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. Yaher Yahweh panav eleja bijuneja. El Señor alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Isa Yahweh panav eleja veyasem leja shalom. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y ahora dejamos ahí la placa y la vamos cantando. Yo además le puse más o menos los tildes en los lugares que irían para que te guíes. Sí, esta melodía, pero se le puede dar otra melodía, la que te sea cómoda. Yevarejeha Yahweh veishmereha. Yaher Yahweh panav eleja bijuneha. Isa Yahweh panav eleja veyasem leja shalom. De este modo nos despedimos y será hasta el viernes próximo, viernes en el cual vamos a concluir el estudio de la oración. Hoy fue la 4ª parte de la oración es transformación. Vamos a concluir el estudio de la oración analizando los 3 verbos y los 3 sustantivos de la bendición sacerdotal arónica para que la podamos entender en la extensión, en toda la extensión de su riqueza. Bueno, vaya pretensión la mía. Quizá nunca la podamos entender en toda la extensión, porque nunca entenderemos cuánto el Señor nos bendice con esa bendita palabra que Él nos ha regalado y que el maravilloso pueblo judío, a través de los escribas, la ha conservado en perfecto estado. Shalom para ti, para tu casa, para todo Israel en manera especial y para todo el pueblo judío, en Israel y en la diáspora. Será hasta el viernes que viene, amada iglesia de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías.